El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió hoy con los empresarios que integran la Unión Industrial Argentina y ahí les explicó el alcance de las medidas para los próximos 2 meses y también se habló de la posibilidad de reducir impuestos, claro, si se logra superávit fiscal. Además, en las próximas horas se publicaría el extenso decreto de necesidad de urgencia con desregulaciones para la economía y se está esperando, por otra parte, que el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir en las 2 cámaras aquellos temas que no pueden ser tratados ni resueltos a través de un decreto. En el inicio de la segunda semana del gobierno de Javier Milei, Caputo habla de resultados con un plazo de 60 días. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. El fuerte temporal del domingo provocó un desastre en las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires. Se contabilizaron miles de árboles caídos, autos completamente destrozados y calles anegadas. Por estas horas se realizan diferentes operativos para reparar todos los daños. Mientras tanto, persiste el alerta meteorológico por lluvias y tormentas. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, confirmó que los que participen o instiguen a cortes de calles no van a cobrar los planes sociales. La funcionaria adelantó que se eliminarán los certificados de asistencia que piden las organizaciones sociales para poder cobrar. Desde el Polo Obrero, mientras tanto, ratificaron la movilización del miércoles próximo y desafiaron la advertencia de Petovelo de quitarles los planes sociales. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. A partir de hoy, el Banco Central deja de emitir LELIQs y la tasa de interés de los plazos fijos se reduce del 133% al 110% anual. Además, continúa el plazo fijo UVA. Luego de las quejas del campo, el gobierno dio marcha atrás con el cobro de impuestos a 18 economías regionales. Uno de los beneficiados es el sector de los lácteos, pero a los productos derivados de la soja se les incrementará el tributo un 2% y pasarán a pagar un 33% de retenciones. Presentaron en Rosario un nuevo plan contra el narcotráfico. Lo hicieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. También estuvo el intendente de Rosario, Pablo Hapkin. El plan sumará a la estrategia actual operativos de saturación en barrios de riesgo y un control exhaustivo del delito dentro de las cárceles. Los funcionarios aseguraron que en Rosario el narcotráfico no puede hacer lo que quiera. Del seleccionado argentino, al menos en los últimos 30 años, porque ya es 18 de diciembre, pero el empate y los penales. Ahora el festejo, la gloria eterna y también la palabra de los protagonistas. Después de tanto sufrimiento, un año entero de goce. Después del violento temporal que sufrimos este domingo, especialmente durante la madrugada, continúan realizándose los trabajos para que las calles de la ciudad vuelvan a la normalidad. Miles de vecinos se vieron afectados por los destrozos que fueron severos, es cierto, y que además provocaron una enorme cantidad de caída de árboles. Árboles y ramas caídas, carteles rotos y autos destruidos. Este es el panorama con el que amaneció la ciudad después del paso del violento temporal. En Figueroa Alcorta y Avenida de los Ombúes, desde muy temprano comenzaron los trabajos para restaurar el orden.
estamos con todos los equipos, con todas las cuadrillas de emergencia de arbolado por toda la ciudad. Acá escuchamos las motosierras cortando los árboles que se cayeron, despejando las calles. Tenemos una priorización de los trabajos, estamos primero atacando, que empezamos ayer obviamente, todos los árboles que están con riesgo de caída, que representan un riesgo en la vida pública, para la vida de las personas, y después seguimos con todos estos árboles que están bloqueando calles. La cantidad de árboles que se cayó acá fue mucha, son todos árboles de gran porte, árboles que tienen más de 50, 60 años, por eso las tareas de despeje de este tipo de arbolado llevan tiempo. En Cabildo y Zabala se vio la peor cara del temporal, con autos completamente destrozados. Lo primero que se encontró fueron todos los autos destrozados, y todo destrozado, lleno de árboles, lleno de ramas, todo un desastre. Y al principio no pasó nada hasta que después salieron los dueños a ver cómo podían hacer para sacar los autos o algo por el estilo, pero al darse cuenta que no podían hacer nada, empezaron a llamar al gobierno, a ver las ambulancias, los bomberos, los policías y nada. Pero eso quedó ahí, se ve que va a quedar ahí hasta que se vea quién puede hacer algo. Aproximadamente a la 1:40 y vi que estaban los dos autos allá y encima tenían las ramas. Y a esa hora es que empezaron a trabajar, a cortar los árboles y poder sacarlos de encima de los autos. ¿Con qué estaban trabajando? Tenían como una sierra, una motosierra o algo así, sí. Y con cuerdas para poderlo quitar de los autos, sí. Eran como 5 personas más o menos, tenían uniforme igual. Al caminar por el barrio de Belgrano se encuentran diferentes calles con problemas, como en Céspedes al 2400, donde no solo hay autos afectados, sino también un edificio. Para mí era un tornado, nunca escuché un ruido así. Se escuchaba un ruido como centrífugo, un viento muy, muy fuerte. Los autos todos con las alarmas encendidas y golpeaban cosas por todos lados. Traté de abrir la puerta-ventana para salir al balcón, imposible. Y este árbol que se cayó se movía como una manguera, así una cosa increíble. Se cortó la luz inmediatamente de la calle, no de mi vivienda, así que pude prender la luz del balcón. Pero esto era increíble. Luego del temporal continúan los trabajos del gobierno de la ciudad para remover árboles y ramas caídas y liberar calles. Trabajan en conjunto bomberos, agentes de tránsito y cuadrillas de diferentes áreas gubernamentales. Después de la tormenta se contabilizaron más de 5.000 reportes de árboles caídos, marquesinas rotas y calles anegadas. Las 15 comunas de la ciudad se vieron afectadas y se espera que con el avance del operativo todo vuelva a la normalidad en las próximas horas. El temporal dejó muchos destrozos, pero obviamente también muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuál fue el fenómeno que atravesó la ciudad de Buenos Aires? E incluso nos preguntamos también, Nacho, si se trató de un tornado. Bueno, Silvina, les cuento que teníamos en toda la región central del país una masa de aire cálida y húmeda. A las 12 de la noche del día domingo, previo a la tormenta, la sensación térmica sobre la ciudad de Buenos Aires era de 36 grados. Y eso estaba a la espera de la llegada de un intenso frente frío a la región de Capital Federal. Cuando eso sucedió después de las 2 de la mañana, se formó una línea de tormentas severas entre Luján y Oupendor, unos 60-80 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y esa línea de tormentas, a medida que se acercaba al área metropolitana, se intensificaba. Llegó a la ciudad de Buenos Aires en forma de gancho, lo que se conoce como un derecho, una zona de 50 kilómetros de largo, de fuertes tormentas, de fuertes vientos, y llegó particularmente a Capital Federal con ráfagas que superaron los 130 kilómetros por hora. Los primeros daños en la ciudad de Buenos Aires se observaron desde Villa Devoto, Villa Urquiza y luego avanzaron hacia el aeroparque Jorge Newbery. Lamentablemente, la ciudad quedó destrozada en su mayoría, pero probablemente embebido dentro de ese sistema de inestabilidad y de tormentas severas puede haberse registrado un tornado en particular, el que pasó por el hipódromo de Palermo y luego se trasladó hacia el aeroparque metropolitano para terminar saliendo por el Río de la Plata. Como te decía recién, el fenómeno meteorológico vino acompañado de una intensa precipitación. Cayeron en solo 45 minutos más de 50 milímetros de lluvia. Y vean, hablando de Palermo, estaba justo en el barrio de Palermo, ahí cerquita de los bosques, llevándose a cabo la Breche, esa fiesta que se hace recurrentemente sobre la ciudad de Buenos Aires. Bueno, debo decir que los avisos de
alerta estaban en vigencia desde el día previo y de hecho a las 2:32 de la mañana se había reforzado ese aviso de alerta con un aviso meteorológico a muy corto plazo. Ahí vemos, las imágenes son impresionantes, el escenario se derrumba, había cientos de personas dentro de los festejos que, por cierto, tengo que decir, y por suerte, de casualidad, solo hubo un par de heridos, pero no tuvimos que lamentar víctimas fatales en la ciudad de Buenos Aires. Después de la Breche, después de esa zona, el aeroparque metropolitano Jorge Newbery también se vio azotado por esa intensa tormenta. Se explotaron los vidrios de las zonas del empaque y bueno, también los daños fueron realmente muy severos. El temporal pasó, pero ahora lo que se espera es una sudestada. A esta hora hay una alerta por la crecida del Río de la Plata. Nos vamos hasta la costanera porque está trabajando allí con toda la información desde el móvil Cristian Doldán. Hola Cristian, buenas noches. Estamos en la costanera frente al monumento a Cristóbal Colón por esta alerta de crecida del Río de la Plata que rige para esta noche y la madrugada del martes. Como vemos en imágenes, bueno, ya empieza a subir el agua, golpea contra los muros de contención y se esperan que las aguas superen los 3,5 metros de altura y que puedan provocar inundaciones y anegamientos en estas zonas ribereñas, en las zonas ribereñas bajas. Esta información es suministrada por el Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, que depende del Ministerio de Defensa y que durante esta jornada habló y pronosticó esta crecida del Río de la Plata, que se trata de un valor muy alto, teniendo en cuenta que a partir de los 2,5 metros es que puede empezar a haber agua en las calles, ¿sí? En este caso, si se cumple el pronóstico, estamos hablando de 3,5 metros, superando los 3,5 metros de crecida del río, de las aguas del Río de la Plata. Bueno, la verdad es que se espera una situación bastante complicada. Es por esto que se está recomendando circular con precaución durante esta noche, acá en la que vendría a ser la costanera, también en Figueroa Alcorta, en la avenida del Libertador, los primeros lugares, las primeras trazas del centro porteño que se espera que sean afectadas y que se puedan producir algunos anegamientos. Todo esto es producido por un viento que ya se empieza a sentir y que, según los pronósticos, pueden llegar a ser superiores a 50 kilómetros por hora, ¿sí? Vemos golpeando con mucha fuerza el agua en esta noche acá en la costanera y se espera que sea una de las crecidas del río más importantes de todos estos últimos años, ¿sí? Estamos hablando de 50 kilómetros por hora, de vientos que van a provocar estos golpes del agua acá en los muros de contención y que estamos hablando de una crecida del río que vendría a ser una de las más importantes de los últimos años, como decíamos recién. Muy bien, y a esta hora son muchos los usuarios que todavía no tienen suministro de electricidad. Claro, la consecuencia está allí centrada en los efectos del temporal. El periodo de la tormenta, los fuertes vientos, hubo caída del tendido eléctrico y algunos transformadores explotaron debido a la intensidad del viento. Y todavía son mucha cantidad de miles de usuarios los que se encuentran sin suministro de energía eléctrica. Están informando tanto Edesur como Edenor. Si sumamos las dos empresas, que son más de 250.000 los usuarios que se encuentran todavía sin energía eléctrica. Vamos a ver en la siguiente placa detallada justamente los valores informados, donde ahí se observa que son 203.273 los usuarios sin suministro eléctrico, de acuerdo a lo que está informando la empresa Edenor, es decir, hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, mientras que los usuarios del sur de Capital Federal, como ellos allí registraron menores ráfagas de viento, menores el impacto, y por eso todavía quedan 55.312 usuarios sin energía eléctrica. Pero tengo que decirles que esta
esta tormenta severa ya venía respondiendo a un tren de tormentas fuertes que desde el mediodía del sábado estuvo formando una línea de tormentas severas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, la localidad que se llevó lo peor fue Bahía Blanca, la principal ciudad, la más importante del sur bonaerense. Lamentablemente, en el momento de la llegada de la tormenta, la misma dejó ráfagas de viento que superaron los 150 kilómetros por hora. Realmente impresionante. Y tenemos que lamentar 13 fallecidos. Se derrumbó el techo y las paredes de un club. Iban a patinar, estaban esperando, los restantes, más compañeros, más gente, y que esa tormenta, en el momento de la llegada de la tormenta, al derrumbarse mata de forma casi inmediata a 13 personas. Hay varias decenas de heridos a lo largo de toda la ciudad de Bahía Blanca, algunos de gravedad. Y recién veíamos esa ráfaga de viento completamente destructiva sobre pleno centro de la ciudad de Bahía Blanca. Pero vean las tormentas severas con esa estructura particular. Cuando las tormentas adquieren mucha energía, forma un gran gancho, una gran nube de colores y que parece un hongo. Vean esa supercelda, claro, tienen un nombre, se llaman supercelulares. Pueden generar granizo de hasta 15 centímetros de diámetro, están escuchando bien. Ráfagas de viento de 200 kilómetros por hora y gran aparato eléctrico, gran actividad eléctrica. Esa fue la tormenta que llegó a la ciudad de Bahía Blanca. Era de temer, terrorífica la tormenta. Vino acompañada de fuerte viento y además de fuertes precipitación. Después que pasó por Bahía Blanca, se siguió desplazando hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. Es la llegada de la tormenta severa hacia Tandil, que es casi la misma estructura, un color verde oscuro, y en Tandil dejó una inundación repentina con lluvias que superaron casi los 100 kilómetros por hora. Al mejor estilo norteamericano este fin de semana sobre la pampa húmeda. Bahía Blanca sufrió las peores consecuencias y justamente como esta cuestión atravesó una situación de mucha tensión, allí confluyeron por un lado el gobernador y por el otro lado el presidente Javier Milei. El presidente recorrió la ciudad más afectada por el temporal donde, como te estamos contando, murieron 13 personas. El presidente estuvo vestido con ropa militar y además tuvo que compartir una conferencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que después de las elecciones quedó como uno de los principales referentes políticos de la oposición. Pero también quiero mencionar y rescatar que frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Hoy tuvo lugar un almuerzo fabril, almuerzo del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina. Industriales que tienen muchos problemas para pagar importaciones. De hecho, eso le manifestaron en la reunión al ministro de Economía. La deuda de los importadores con sus proveedores del exterior supera los 50.000 millones de dólares. Lo normal es que el stock sea de 20.000 millones. Bueno, estamos excedidos de más de 30.000 millones de dólares de deuda con proveedores y temen que se corte justamente la provisión de insumos fundamentales para distintos sectores de la industria, entre ellos la industria automotriz. Eso fueron lo que le manifestaron a Caputo. Caputo le pidió paciencia, les pidió que suscriban los OPREAL, los nuevos bonos para importadores, o que financien en el corto plazo las importaciones con dólares propios, hasta que se pueda normalizar la situación macroeconómica y fiscal. Esa fue la discusión, esa fue la charla. De hecho, Caputo le dijo, nosotros vinimos a solucionar los problemas, pero les pido tiempo, les pido paciencia. ¿Cuál fue la respuesta de la UIA? Vamos a escuchar a su secretario general, Funes de Rioja. Vino el ministro con un cuadro, primero descriptivo de la situación y en segundo lugar de la proyección de las medidas de corto plazo, llamémosle de los próximos 60 días, con una línea donde nosotros obviamente marcamos
que claramente estamos de acuerdo en que el primer gran objetivo es la estabilización macroeconómica del país. Sin estabilización macroeconómica del país no hay posibilidad de previsibilidad ni de generación de credibilidad y confianza para la inversión y el crecimiento. El ministro fue claro, preciso, muy didáctico con respecto al tema económico, y los secretarios de Estado fueron muy amplios en sus aclaraciones. La reunión fue positiva y las preguntas fueron más bien clarificaciones a partir de las manifestaciones del gobierno a los efectos de que el proceso se amalgame con el proceso industrial. Y en segundo lugar, porque hemos perdido una cantidad importante de empresas en todos estos años. No hablemos por el porqué. Entonces, nuestro desafío hoy es creer y crecer. Reforma, se habló de la fiscal, laboral, la desburocratización, pero en términos generales, no hubo precisiones al respecto. ¿Están preocupados por la actualización del impuesto país para las importaciones del sector industrial? Obviamente, manifestamos en aquellos casos que creemos que no debería aplicarse o no debería aplicarse con esa intensidad y que puede afectarlo. Lo mismo con respecto a los derechos de exportación, lo hemos dicho, ellos han escuchado. ¿Quién pagaría el costo del blanqueo de la economía? Mire, normalmente lo termina pagando toda la sociedad el costo del blanqueo de la economía. Obviamente, la suba de las tarifas tienen que ver con un proceso inflacionario que ha vivido y está viviendo la Argentina, y lo que creemos que la estabilidad macroeconómica lo que lleva es a que no haya eso. Caputo llegó con las manos vacías al almuerzo, pero se fue dejando una promesa a los industriales. ¿Qué les dijo? Les dijo, cuando alcancemos el superávit fiscal, o sea, no en 2024, sino en 2025, habrá una baja brutal de impuestos. Ver para creer, contestaron los industriales. Leandro, estamos a muy pocas horas de que se produzca la primera colocación de papeles de deuda en pesos por parte de este gobierno. ¿De qué se habla? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las expectativas? Hoy se conoció cuáles son los instrumentos que va a licitar el Tesoro. Lo hará, la licitación será el día miércoles. Esto es un test clave para Luis Caputo, el primer test. ¿Por qué? Porque tiene que recaudar financiamiento justamente para el Tesoro, y lo que está haciendo es una ingeniería financiera por la cual mató hoy a las LELIQ, es decir, las LELIQ no existen más como instrumento, no se van a ofrecer más en las licitaciones que en un instrumento de deuda del Banco Central, y lo que va a ofrecer a cambio es un instrumento de deuda del Tesoro, las famosas LEDES, que son deuda a 30 días. Eso es lo que va a ofrecer en la próxima licitación. Se espera que el miércoles haya mucha liquidez y mucha oferta de bancos y de grandes inversores, porque al no tener las LELIQ y al bajar la tasa de los pases, que es una tasa del 100%, tasa nominal anual, bueno, es más atractivo esta anual letra que va a emitir el Tesoro el día miércoles, un día clave para Caputo al frente del Ministerio de Economía. Para tener en cuenta también que hoy se generaron otro tipo de informaciones, esta vez tienen que ver con lo que esperaban los sectores ligados a la producción. Ustedes saben que el tema de retenciones generó bastante inquietud, conversaciones, hasta que finalmente se produjo un anuncio por parte del titular del área de bioeconomía. Algunas retenciones van a bajar, pero otras subirán. Y allí, en ese vaivén, pasan cosas, Leandro. Así es, Fernando Vilela le dio una buena noticia y una mala noticia a los directivos de la mesa de enlace. ¿Cuál es la buena? Que se eliminan retenciones a 18 economías regionales. ¿Cuál es la mala? Que suben las retenciones para productos derivados de la soja. Pasan del 31% al 33%. Y también empieza a haber retenciones para el sector vitivinícola, que pagaba 0% y ahora va a empezar a pagar 8%. La buena es que, como te decía, se excluyen algunas economías regionales, productos como lácteos, frutas, hortalizas, miel, porotos, papa. Todos esos productos no van a pagar retenciones, que se creía que sí, luego del anuncio de la semana pasada de Luis Toto Caputo. Bueno, finalmente Vilela dijo que no. Es como que jugaron a policía malo y policía bueno en una especie de negociación con el sector. Esa fue la novedad del campo. Pero también hubo novedades de lo financiero y lo monetario. Sí. Estoy hablando de la tasa de interés de los plazos fijos. Y esta es tal vez la noticia económica del día. Hoy el Banco Central decidió bajar la tasa de interés de los plazos fijos
pasa de un 133%, que era la tasa nominal anual, a 110%. Esto significa que la tasa efectiva mensual, si vos tenés una colocación a plazo fijo, va a ser del 9%, con una inflación en diciembre corriendo entre el 25% y el 30%. Es decir, lo que se viene es una licuación masiva de ahorristas que apostaron al plazo fijo, pero también de bancos, porque como yo te contaba, se eliminó como instrumento la LELIQ. La tasa de los pases, que es un pasivo remunerado del Banco Central, bajó al 100%. Entonces van a licuar tanto a bancos como a ahorristas. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es pasar del plan motosierra, como había dicho Melconian, al plan licuadora. Caputo está licuando un montón de pesos para bajar el déficit cuasi fiscal del Banco Central y también colaborar a bajar el déficit fiscal. O sea, son 5,2% del PBI que tienen que bajar de alguna manera y están usando la inflación para eso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esos pesos que salgan de los plazos fijos vayan al dólar y empieza a subir el dólar y se espiralice la inflación y ahí sí entremos en un escenario de hiperinflación. Ese es el riesgo al que está jugando Luis Caputo y Javier Milei con esta última medida. El gobierno nacional estuvo fijando posiciones respecto de qué hacer con todos aquellos que cortan calles y confirmó que se suspenderá el pago de planes sociales a los que participen o también instiguen a realizar cortes de calle. Esto lo advirtió en un mensaje grabado la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y sin embargo la funcionaria anunció que se va a duplicar el monto que se paga por la asignación universal por hijo y además una suba de un 50% en la tarjeta alimentar. La ministra Petovelo dijo que los únicos que no van a cobrar los planes son los que participen de manifestaciones. La Unidad Piquetera y otras organizaciones tienen convocado una protesta masiva con cortes de calles para el próximo día 20 de diciembre. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Por eso decidimos duplicar la asignación universal por hijo y aumentar un 50% la tarjeta alimentar. Todavía hace que a uno se le erice la piel este relato increíble y el momento en el cual Montiel dejó su huella marcada en la historia. 36 años después, Argentina volvió a ser campeona del mundo, tocó la gloria máxima y Qatar 2022 se transformó realmente en una película con actores a la altura de las circunstancias. 26 futbolistas espectaculares, un cuerpo técnico de excelencia, una dirigencia que se prestó también a lo que necesitaba este mundial y todos nosotros, los hinchas, los que estábamos del otro lado, los que realmente bancamos al seleccionado argentino, le pusimos el color, el aliento y la pasión de siempre. Por favor, banquen este equipo porque prometemos que a los hinchas no lo vamos a dejar tirados. Bueno, se ve que estuvo bastante bien. Se ve que la gente lo bancó y se ve que el equipo no dejó tirado a nadie porque esta multitud se acercó al obelisco aquel 18 de diciembre de 2022, hace exactamente un año, para poder festejar ese campeonato mundial. El tercero en la historia del seleccionado argentino, la tercera estrella y festejo que duró casi de forma eterna. Algunos siguieron de largo, estuvieron presentes el día siguiente con, bueno, la llegada del seleccionado argentino, el paseo con el micro, la copa y demás. Pero los fuegos artificiales no tardaron en aparecer y
todo lo demás tampoco. Este seleccionado estuvo a la altura de las circunstancias y quienes también estuvieron fueron todos los que nos recordaron de alguna forma lo que vivieron dentro de la cancha como cada uno de los futbolistas. No faltó el posteo del capitán y del máximo emblema de este seleccionado, que es ni más ni menos que Lionel Messi. Muy contento con la Copa, Lionel Messi estuvo tranquilo y, entre otras cosas, dijo: un año de la locura más hermosa de mi carrera, recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida, feliz aniversario para todos. Dijo Messi que cuando se pone en modo community manager, sigue siendo Messi. Bueno, Juancho, claro, todos recordamos con mucha alegría, pero tenemos que volver al presente. Durante las últimas horas hubo una serie de elecciones en varios clubes, pero uno, Boca, finalmente logró tener nuevo presidente, Riquelme. ¿Qué elección hizo, Juancho? Contanos. Es una elección realmente histórica. ¿Por qué? Histórica por muchas cosas. Primero, por la cantidad de votantes. Fue el presidente más votado de la historia del fútbol argentino. En segundo lugar, por la cantidad de gente que participó de estas votaciones con un porcentaje altísimo del padrón electoral habilitado y además por esto, ¿no? Porque fue de los pocos presidentes que también estuvo entre los hinchas y con el festejo. Realmente Riquelme está feliz, como decía aquella frase de él mismo hablando en tercera persona. La fórmula que integró junto a Jorge Amor Ameal como vicepresidente obtuvo el 65.3% de los votos. De esta manera también ingresaba a votar otro ídolo del Xeneize, como lo es Martín Palermo. Muy, pero muy aplaudido. También se le hacía pedido de fotografías, obviamente. Se le acercaban los hinchas casi de manera insoportable al Titán, que era el candidato a técnico de la oposición. En caso de que gane Andrés Ibarra junto a Mauricio Macri, que no apareció en la Bombonera, no estuvo para votar, iba a ser el entrenador. El sueño del Titán era volver a la Bombonera, pero con el buzo de entrenador, el buzo de técnico de Boca, y en este caso no se le pudo dar. Al que se le dio también la posibilidad de charlar, en este caso con la prensa, fue a Ibarra, que reconoció la derrota, pero no felicitó al frente ganador. Bueno, buenas noches. Bueno, en función de los 3.000 y pico de número de diferencia que tenemos hasta ahora y viendo la proyección que queda, porque falta todavía todo el tema de damas, de otras categorías, digamos, vitalicios, etcétera, que pueden ir para un lado o para el otro, pero creemos que ya este número es suficiente como para reconocer que hemos perdido. Para nada esperanzador el mensaje del expresidente Mauricio Macri, no solo expresidente de la Nación, sino también expresidente de Boca Juniors. Nuestro querido club tiene hoy en riesgo su crecimiento institucional. Cito textual su posteo vía Twitter: sin reglas institucionales, sin profesionalismo y sin transparencia en las decisiones, será muy difícil que volvamos a ser uno de los 5 grandes clubes del fútbol mundial. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de las nuevas medidas que se van a aplicar en Rosario para el combate al delito del narco, y de economía y de política, y de un video que te lo muestro dentro de un ratito, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Bandera. La idea es reforzar la seguridad contra el delito del narcotráfico. El plan va a tener como eje los operativos de saturación en los barrios donde hay mayor actividad delictiva y además un control muy estricto de lo que pasa en las cárceles. Al crimen organizado, a las organizaciones criminales que se creen que son las dueñas de la ciudad y creen y sienten que pueden hacer lo que quieren, les vamos a decir que acá hay un gobierno nacional que manda a su ministra y un gobierno provincial con sus funcionarios, que le vamos a hacer frente todos los días y que no nos vamos a achicar. Y yo quise venir hoy acá, en los primeros días de la gestión, para renovar el compromiso, para poner las cosas en orden y en su lugar nuevamente. Y lo haremos con más fuerza, con más decisión, con más dedicación y además con un gobierno provincial que tiene las cosas absolutamente claras, que tiene decisión,
que no va a dar un paso atrás. Nosotros venimos a decirles que no. Juntos venimos a decirles, acá no se hace lo que se quiere, acá solo se hace lo que la ley y los argentinos de bien precisan, que es seguridad, orden, paz, para poder vivir en libertad. Volvemos a hablar de economía porque estamos todos esperando el decreto de necesidad y urgencia que va a fijar, entre otras pautas, la posibilidad de flexibilizar normas económicas, que haya desregulaciones, paquete de leyes además que empezarán a debatirse en el Congreso. Y hoy, dentro de ese marco, se conocieron algunas medidas desde el área de bioeconomía. Lo estábamos hablando a propósito del tema retenciones. Así es que saludo esta noche al economista Miguel Ponce. Miguel Ponce tiene la particularidad de presentarse no solamente como especialista en comercio internacional, sino como un economista que toca los temas de la economía real. Absolutamente, porque por suerte, a ver, sin ofender a mis amigos, no soy economista como título, sino que soy ingeniero industrial, tengo un máster en ingeniería e innovación, pero he trabajado toda mi vida en economía real, fundamentalmente en internacionalización de pymes, todo lo que tiene que ver con las pymes y el comercio exterior. Bueno, y esto me ha ido haciendo de alguna manera, a esta altura de mi vida, medio un referente. Fui subsecretario de Industria y Comercio en tiempos del 83-89. Por eso mismo, Miguel, te estamos llamando. Ya está lo dentro de nuestros papeles, pero bueno, la economía real, la de la calle, hoy se anunciaron medidas y hubo mucha controversia con el tema de las retenciones, porque el sector no esperaba del gobierno de Javier Milei retenciones, se avanzó primero en una línea y hoy Bioeconomía hizo un anuncio diferente. Aquellas áreas donde va a desaparecer esa posibilidad están bien, pero donde sube 2 puntos el tema de la retención a la soja, hay un poco más de bronca. De hecho, a ver, Ciara, que es uno de los grandes sectores que tienen que ver con la producción aceitera, con la comercialización, han puesto el grito en el cielo. ¿Es bueno o es malo el vaivén de las retenciones? A ver, vos lo decís bien y además en un momento muy particular. Yo acabo de llegar exactamente anoche de Mendoza después de una semana, y me tocó justamente vivir la bronca de los bodegueros que veían que con el tipo de cambio y la nueva situación económica una oportunidad de aumentar exportaciones. Claro. Y claro, les colocaron estas retenciones y dijeron, ¿cómo es esto? Encima, ustedes saben, Mendoza es una provincia donde el actual presidente ganó por escándalo, por paliza. El 95% de las mesas de toda la provincia fueron ganadas por Milei. Por lo tanto, además había una sensación como de decepción, no esperábamos esto. Y particularmente esto se profundizaba más porque el secretario del área que han designado es un hombre del sector. Vilela es un especialista en estos temas, docente universitario, de hecho fue uno de los primeros en hacer popular este tema de la bioeconomía, y de hecho dicen que si bien asumió con la estructura con el nombre anterior, en la próxima reforma, justamente la reforma del Estado, el título del ministerio va a ser ese. Por lo tanto, había una presión muy grande. Mientras yo estaba, se le hizo presión a Cornejo, que estaba en ese momento coexistiendo con la reunión del Comité Nacional del Radicalismo, por lo tanto, bueno, acababa de asumir, y le pedían que hiciera un reclamo al área en Buenos Aires porque, claro, se sentían afectados. Cornejo, además de explicarle que todas las economías regionales habían tenido aumento, hizo, yo diría, un lobby con todos los gobernadores donde el tema vitivinicultura es muy grande. Ninguno tiene el peso de Mendoza. El 90% de lo que exporta argentino en vinos proviene de Mendoza. Miguel, te paso de la situación de los exportadores, que son estos sectores que les aplican retenciones, a los importadores. Vos conocés mucho de comercio exterior. ¿Cuál es la situación de los importadores teniendo en cuenta que no hay dólares en el Banco Central y que la deuda comercial que tienen ya supera los 50.000 millones de dólares? Correcto. Cierro lo anterior diciendo que en el día de hoy, como solemos decir en el barrio, recularon en chancleta. Ella colocó la situación de que los derivados de soja, harina y aceites pasan de la retención del 30 al 33 y Ciara salta por eso, porque
¿Qué les dice Caputo? Bueno, con esto vamos a compensar lo que vamos a dejar de recibir de todas las economías regionales, donde volvió a 0 o al 8, como es en vino. Volviendo al tema de lo de las ciras, que vos traes muy bien, y de la importación en general, primero, digamos que al día de hoy hay un apagón aduanero, no está funcionando el comercio exterior en términos de las importaciones. De hecho, algo que no vi en el informe recién, porque a lo mejor ha trascendido después de la charla pública que hizo el amigo Daniel Funes de Rioja explicando lo que había ocurrido, trascendió que Caputo les dijo: a partir de mañana martes se normaliza el flujo. O sea, de algún lado aparecerían los dólares. Porque vos lo decís muy bien. Acá hay una deuda. Acá el gran problema de las importaciones es que tienen una suerte de doble Nelson. Una del pasado y una del presente. La del pasado es el stock y la del presente es el flujo. El stock implica una deuda de importaciones ya efectuadas, mercadería nacionalizada, alguna vendida inclusive, que se trasladó a futuro el pago. Esa resolución, todos los que estábamos en comercio exterior pensábamos que iba a ser después de resolver el tema del flujo, que es el de ahora. Es decir, de qué manera se normaliza, cómo hago para, diríamos, descongelar una cadena de proveedores que se encuentra alterada. Se encuentra detenida en gran medida. Empiezan a faltar insumos, empieza a haber parates en algunas plantas industriales donde se adelantan vacaciones porque no tienen que armar, por ejemplo, las terminales. Y me parece que hubo dos hechos que generaron que se avisorara la posibilidad de que alguna de las importaciones que estaban paradas empezaran a funcionar. El más importante de lo ocurrido, yo te diría que es el gobierno chino le dobla el brazo finalmente al planteo de los libertarios de no negociar con China, país comunista, esto y el otro. Bueno, finalmente el swap que se había parado, lógicamente, ¿por qué? Porque los chinos habían escuchado durante la campaña que se iba a cerrar el Banco Central, y si se cierra el Banco Central, ¿qué van a hacer con las deudas que tiene el Banco Central? Entre ellas el swap con China. Bueno, obviamente no solo parece que las reuniones han sido buenas con el enviado de Xi Jinping, la nota que manda Milei también significa una rectificación de lo dicho en campaña, y Mondino avanzó básicamente en dos elementos. Los chinos terminaron diciendo: no solo vamos a renovar el swap, lo que implicaría poder sí normalizar los insumos que vienen de China. Ustedes saben que hay una zona en China, los que conocemos China sabemos muy bien, Guangzhou, viene el 80% del insumo que viene de China fundamentalmente para las pymes industriales, con lo cual había mucha preocupación de que esto continuase con problemas. Y el segundo elemento ha sido aparentemente tan bueno que va a haber inversiones chinas comprometidas de nuevo, fundamentalmente en el litio. Con lo cual uno diría, estos elementos hace pensar que podría llegar a empezar a haber una normalización de algo que está parado. Miguel, ¿hay algún plazo para lograr efectivamente esa normalización? Y el otro punto que queremos saber es, hablando de comercio internacional, ¿qué se sabe de la posibilidad de que haya libre exportación de carne, de harinas, de todo tipo, de cereales, de aceites, sin tener cupos para el mercado local? ¿Y qué implicará esto en la inflación? Son temitas, ¿no? Yo te diría... Apelo a tu capacidad de precisión. Y de síntesis, porque da para hablar largo. A ver, primero, estamos en un momento en el cual muchos a lo mejor lo dicen de otra manera, pero ya estábamos en recesión y alta inflación. O sea, receflación lo vengo diciendo yo. El ministro lo definió en su momento como estanflación, sumándose a lo que había dicho Milei. Vamos a tener 1 o 2 años de estanflación. Yo creo que en realidad estanflación me tiraría de palomita a afirmar, que sería estancamiento, no caída con alta inflación. Pero objetivamente está habiendo ya caídas de muchos niveles de actividad, va a haber caída de consumo mayor aún.
De hecho, nosotros estamos previendo que, como habíamos adelantado, inclusive yo en este canal, íbamos a terminar el año arriba del 200% y todos me miraban con el loco. Como un loco vamos a andar en 210, 215, depende de cómo termine diciembre. Diciembre termina con un 3 adelante, es decir, no solo 2 dígitos, sino arriba del 30. JP Morgan nos acaba de decir que los 2 primeros meses del año, los 2 primeros meses de gobierno, o sea, diciembre y enero, vamos a estar en el entorno del 60%. Hecho que Caputo no pensó que iba a ser así. Él pensó que el primer mes seguro, de hecho, el gobierno reconoció que estamos a una velocidad inflacionaria diaria del 1%, por lo tanto, estar arriba del 30% no tiene que sorprender a nadie. Pero Caputo pensó que esta alza que íbamos a tener iba a generar una caída de consumo muy grande y que, por lo tanto, el mes siguiente tendría, por caída de demanda, ¿no es cierto?, tendría que no subir tanto la inflación. Sin embargo, hay elementos, yo diría, estacionales. La UIA hoy les adelantó que es inexorable la suba de precios. Mañana, cuando aparezca el decreto DNU, que dicen algunos va a ser publicado en el boletín oficial esta noche, o sea que mañana a la 1 de la mañana lo conoceríamos. Entre otras cosas, aparece la derogación de la ley de abastecimiento, la derogación de la ley de góndolas, todos elementos que tienden a hacer pensar que el fogonazo inflacionario va a continuar. Muy bien. Y esto es preocupante. Desde ya, Miguel, te agradecemos mucho. Miguel Ponce, que sigue la economía diaria, la economía real y que es además especialista en los temas de comercio internacional. Leandro, vos además estás trabajando con otros temas, con otras consideraciones de la economía. Hoy no hay tregua, ¿eh? Sí, vos sabés que este gobierno es un gobierno al cual no le gustan los controles de precios. No le gustan ideológicamente, no le gustan ni en forma práctica. Ideológicamente están en contra, están a favor de la libertad de competencia como mecanismo para que los precios bajen si quieren cada supermercadista y cada empresa vender más. Bueno, ¿qué sucedió? La Secretaría de Comercio Interior, que liberó todos los precios, no hay más precios justos ni precios cuidados, está trabajando en una idea del empresario Francisco de Narváez, que ya la aplica en Hiperchango Más, que se llama precios convenientes. ¿Qué es esto? Es una canasta que elabora el propio supermercado, sin ningún tipo de control ni supervisión estatal, de 119 productos básicos, algunos alimenticios, otros de consumo masivo, en el cual le ofrece a los consumidores el precio más bajo de esa categoría de producto que ofrece en la góndola. Bueno, desde la Secretaría de Comercio Interior dijeron que esto es algo optativo, que cada cadena comercializadora, cada supermercado puede ofrecerlo a sus clientes. Creen que es un mecanismo para temperar la suba de precios. La verdad que suena un poco ingenuo o suena un poco irreal en este contexto en el cual la inflación corre al 30% mensual, que eso tenga algún tipo de éxito. Y ustedes saben que mañana va a haber una reunión muy importante desde lo político. El gobierno nacional finalmente va a sentar a la mesa a los gobernadores de todos los signos políticos. Va a estar en principio el ministro del Interior, Guillermo Franco. Se espera que también esté allí Javier Milei, el presidente de la Nación. Temas políticos, pero también temas económicos, en momentos en los cuales los gobernadores dicen el dinero de coparticipación no alcanza y algunos advierten que no descartan la posibilidad de tener nuevos bonos, cuasi monedas. Hoy hubo una advertencia del vocero presidencial, Manuel Adorni. Las provincias, por supuesto, tienen el derecho a actuar como mejor les parezca. Nosotros llamamos a todas las provincias a tener responsabilidad fiscal para entender de una vez, buena vez, que los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Para nosotros el déficit cero es uno de nuestros grandes nortes. Generar déficit implica, en el caso del gobierno nacional, o pedir asistencia al Banco Central, a la máquina de imprimir billetes, generando inflación, o a endeudarnos eternamente hasta colapsar en una crisis de deuda. Bien, este tema, pero también quiero que compartamos, que podamos mirar juntos un video que es muy llamativo, no sé si no va a generar polémica también, y que está dentro de la línea de la pesada herencia, de las herencias recibidas por los gobiernos. Ustedes saben que el gobierno de Javier Milei adopta para comunicarse una política que tiene mucho eje en el contacto entre el presidente y los funcionarios y los electores y la sociedad, sin intermediarios, incluso sin periodistas.
Hay una nueva modalidad que es la de publicar distintas informaciones en Instagram. Por ejemplo, este video, que tiene una música muy particular, que hace un recorrido por determinados sectores de la Casa Rosada. Son sectores como este patio, que es muy próximo al patio Malvinas, al primer piso, donde se encuentra el patio Malvinas, algunas escaleras que no se usan, que son muy poco transitadas, que es cierto que no están en las condiciones deseadas, en desvanes, espacios donde se guardan muebles, muebles que están en desuso, algunos espacios que también están deteriorados, pero que no son los que tienen que ver con el mayor tránsito, ni donde se trabaja, ni donde tampoco hay más circulación. La excepción es el patio de las Palmeras. Allí hemos visto durante los últimos días cómo durante la primera semana había distintas personas que habitualmente no estaban en la Casa Rosada tomando estas imágenes. Y ese punto, lo que vos viste, esas piedras, no tienen que ver con el deterioro de algunos espacios de la Casa de Gobierno. Esas piedras son simbólicas y representan a cada uno de los argentinos muertos como consecuencia del COVID, piedras que en un principio se dejaron en la Plaza de Mayo y que luego el gobierno del presidente Alberto Fernández levantó y dejó en ese patio central de la Casa de Gobierno. Pesada herencia, lo llaman unos, la música triste, dramática, una casa histórica que es un museo, la Casa Rosada, que está permanentemente en arreglos. Supongo que la mirada del equipo del nuevo gobierno puesta en las cosas que no funcionan, ayuden a poner en valor esta casa, que es la casa política de todos los argentinos. Cambio de tema. Llega diciembre. ¿Te angustias? Algunas personas viven con mucha alegría las fiestas, la cuestión religiosa, el margen de esperanza. Otras no. Otras empiezan a ver la situación desde un punto de vista más delicado, sobre todo por la incertidumbre laboral y económica. Por eso esta noche le agradezco especialmente al doctor Walter Guedín, que es médico psiquiatra, que nos acompaña aquí en Noticias a las 20:30, porque, Walter, la verdad es que estamos preocupados, todos estamos preocupados. Todos estamos preocupados y te diría que el disfrute en las fiestas, por lo menos este año, ¿no?, es muy poco, por lo menos lo que espera la gente. 99% de los pacientes, llegan las fiestas y ahora los reencuentros, sí, los recuerdos y además la incertidumbre, no es un buen momento para festejar. Y yo creo que además el ánimo en la calle pone en evidencia esto, no hay mucho ánimo festivo. ¿Lo notás en tu consultorio? Lo noto en el consultorio. ¿Qué te encontrás? Me encuentro con, siempre aparece esta temática, ¿no? Ahora justamente con las fiestas, el más o el menos alguien comenta, o yo pregunto, ¿y en las fiestas con quién la vas a pasar? Bueno, ahí vienen los problemas, no nos ponemos de acuerdo con quién, o voy alternando unas fiestas con mi familia, otras fiestas con amigos, ¿no? Pero hay gente por ahí de mi familia que no quiere, que le gustaría que pasemos todas las fiestas. Bueno, los desacuerdos de siempre. Pero sumado el contexto sociopolítico que incrementa aún más ese malestar. Así que hay situaciones de angustia también, cuadros depresivos que se potencian, quizá cierta anticipación a lo que va a venir, como por ejemplo, yo ya me imagino el escenario de las fiestas, cómo va a ser. Hay más susceptibilidad por las fiestas y en general, te diría. ¿Sabés qué? Me interesa mucho mirar, perdón, doctora, sí, lo conocemos, no, por favor. Médico psiquiatra, pero lo llamamos Walter porque sí, la familiaridad, problema. a ver si nos permite acercarnos un poquito más a eso que nos pasa a muchas personas y que por allí buscamos una pista, un tip sobre cómo poder llevarlo de mejor manera. Me preocupa mucho todo el tema de la incertidumbre laboral, económica, la incidencia en la continuidad laboral o no. Estas consultas llegan al consultorio y en todo caso, ¿qué recomendás? Llegan al consultorio, a veces con manifestaciones sintomáticas, otras con preocupaciones que pueden potenciar la aparición de síntomas o exacerbar síntomas ya presentes por otras causas, ¿no?, como depresiones, por ejemplo. Nada de este contexto favorece a aquella persona que ya tiene una depresión de base o trastornos de ansiedad de base que son tan frecuentes, como los ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizada. Veníamos de la pandemia con esto. Y ya veníamos de la pandemia en arrastre. Como decíamos, un porcentaje por las fiestas,
90% de las personas aproximadamente te nombran los resabios de la pandemia. Mira. Aún hoy, que ya ha pasado el tiempo y parece que la pandemia ya está lejos, no, todavía la gente sigue sintiendo los coletazos de la pandemia. Y bueno, y ahora se ha sumado también todo este contexto social y la incertidumbre. Pero te decía, hay más susceptibilidad por el hecho de que las personas están mucho más atentas o alertas a situaciones amenazantes. Por ejemplo... Por ejemplo, un gesto, una actitud del otro, ¿no? un comentario político. Entonces, la reacción es mayor. Hay menos racionalidad como para pensar, bueno, a ver, ¿reacciono o no reacciono? Hay reacción. Y esto, en este plano o en este marco de las fiestas, también las personas se anticipan a lo que va a venir, como te decía, con mayor susceptibilidad. Uy, me voy a encontrar con fulanito, va a hacer un comentario, vos no reaccionas. Hace poco teníamos, doctor, todo el tema de la grieta. ¿no? Sí. Y a veces las mesas se ponían muy picantes. Y hoy sigue. ¿Sí? Hoy sigue. Pero la grieta, ¿quiénes son los protagonistas de la grieta en este momento? En este momento, bueno, las personas que no han votado a Milei y las personas que sí lo han votado, ¿no? Y aquellos que también lo votaron y que ya se están, bueno, arrepintiendo por estas primeras medidas. Entonces, todo eso aparece, no... En algunos casos ponen condiciones para que no aparezcan, pero es inevitable. Y Walter, con respecto a lo económico, yo no quiero ir al extremo de perder el trabajo, porque eso evidentemente es un drama para cualquier persona, pero la incertidumbre económica, el riesgo de hiperinflación, el riesgo concreto de no llegar a fin de mes o no poder pagar el alquiler o quedarte sin la casa o tener que sacar a los chicos del colegio porque el año que viene no lo podés pagar. ¿Eso cómo pega en la salud mental de la gente? Eso pega y fuerte en la salud mental. Ya una salud mental que viene deteriorada, ¿no? por años de incertidumbre, de exigencias, de miedos, de tolerar también excesos de parte de gente, de empleadores, por ejemplo. Bueno, todo ese contexto está ahora mucho más presente. Y el miedo hace presa a muchísimas personas de esa vivencia, ¿no? Que puede llegar a generar síntomas, o por lo menos ese estado de alerta o de alarma que nos hace sentir que algo feo va a ocurrir en algún momento. Hoy vemos mucha angustia matinal. La angustia matinal es la que aparece, bueno, cuando comienza el día, que las personas que tienen ya una ansiedad de base se levantan con una sensación desagradable. Y piensan, pero no, si yo tengo mi agenda ordenada o más o menos sé lo que va a ocurrir, ¿por qué tengo esa sensación de que algo feo va a ocurrir? Justamente es por la activación de este sistema de hipervigilancia, de estar alertas a que algo feo ocurra. Y la base de todo eso es la angustia. Bien, doctor, y entonces, si tenemos esta situación, si la podemos describir, ¿qué podemos hacer para superarla? Yo no sé si hablar de consejos, pero ¿qué alternativas son las que pueden manejarse en el día a día para superar la situación? Primero, poder detectar. Hay mucha ansiedad o angustia, para nosotros los psiquiatras es lo mismo, que está naturalizada. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la persona está alerta, con muchas preocupaciones en la cabeza, que no puede parar de pensar, o más irritable, más impaciente. Le pega a los chicos, discute con También el marido, discute con el marido, discute con la gente, está mucho más reactiva, contracturas musculares, dificultades para dormir, sensación de sobresaltos. Todas esas son manifestaciones sintomáticas. ¿Qué hacemos si lo vemos eso? Primero, como te decía, registrarlo, que no tiene que ocurrir eso. Claro. No tenemos por qué estar así permanentemente tan impacientes, tan irritables, pensando que hay una amenaza constante. Eso hay que registrarlo porque de esa manera podemos hacer algo. Una de los consejos o de los tips, además de registrar esto, es poder decir, bueno, a ver, tomo distancia o una mínima distancia del suceso. Porque si no, el suceso me arrastra. X situación, un tema laboral. Si yo no pongo cierta distancia como para evaluar esa situación, me arrastra, me lleva consigo ese conflicto. Claro. Poder pensar mínimamente, tomarnos esos 2 minutos, 5 minutos para evaluar la situación y a ver qué hago. No dejar que nuestro cuerpo y nuestras emociones actúen en forma impulsiva. Y respecto a la fiesta, bueno, bajar un poco la anticipación, no hacernos ya de antemano el escenario de lo que va a ocurrir, actuar un poco por factor sorpresa, bueno,
Al fin y al cabo, no es tanto tiempo que uno permanece en la fiesta, son un par de horas, 3 horas. Muchas veces hay que decir, bueno, voy, ¿no? Trato de disfrutar. Muchas personas lo hacen por tradición, los que tienen hijos lo hacen por los hijos. Bueno, en pos de que ellos disfruten, o en pos de que más o menos todos nos mantengamos en armonía. Mis compañeros me dicen dejar fluir, actitud zen, diríamos nosotros. Actitud zen. Sí. Pero lo que no ayuda es anticiparlo. Aunque sepamos que más o menos va a ocurrir, no nos hagamos la película antes, porque seguramente va a ocurrir porque ya estamos predispuestos para que ocurra. Contar hasta 59, más o 60, menos, ¿no? Y así sucesivamente. Claro, agarras pasas de uvas y contás. Bien, bien. Después tendremos nuestra discusión con la balanza, doctor. Pero Bueno, eso lo dejamos para otro. Eso para otro. Pero con una sonrisa, al menos con una sonrisa. Al menos con una Al fin y sonrisa. al cabo, 24 y 25 para muchos trae mucha esperanza. Mucha esperanza. Y además, otra cosa, que por las fiestas tenemos una mirada cuasi infantil, porque queremos o hay alguna ilusión de que se recree algo de lo que ocurría, bueno, en la infancia, en las casas, bueno, por lo general, de niños disfrutábamos de ese encuentro y no veíamos los entuertos familiares, porque era imposible. Todo era la ilusión. La ilusión de las campanitas, los reyes. Claro, y todo lo demás. exacto. Y queremos que seguramente algo de eso, siendo adultos, se reproduzca y ya no es así. Hay que aceptar la realidad. Bien, es el doctor Walter Gedin, médico psiquiatra, nos ayuda a pensar en este tiempo, en situaciones que nos angustian y que, sin embargo, tienen una alternativa, sin prejuicios, buscando ayuda, recurriendo también a profesionales, nos ayudan a encontrar una alternativa en estos tiempos de cierre de un ciclo, el cierre de un año y también de algunas situaciones que, por cierto, son difíciles. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, aquí con más noticias a las 20:30. Volvemos a hablar de la situación preocupante, por cierto, en Bahía Blanca. Ustedes saben, Manu Ginóbili es uno de los principales referentes que desde el deporte han vuelto siempre a su ciudad, a Bahía, y en esta oportunidad con una campaña solidaria a propósito de la posibilidad de juntar no solamente dinero, sino otros elementos para ayudar a los habitantes que han sido afectados por el temporal. Juancho, ¿qué se sabe ahora? ¿Cómo fue esta campaña que moviliza Ginóbili? Si algo nos regaló Bahía Blanca a los fanáticos del deporte fue grandes participantes de competencias internacionales como, por ejemplo, Manu Ginóbili, bien nombrabas Silvina, o también Guido Pela, bueno, incluso Abel Pintos, no tan ligado al deporte, obviamente, pero un artista muy, pero muy importante, nacido en Bahía Blanca, que no se encuentra atravesando un buen momento, realmente con la tragedia climatológica que atravesaron este fin de semana todos los bahienses, necesitan ayuda y qué mejor que ellos para poder prestársela. Se juntaron estos dos cracks junto con el resto de las personas de Bahía Blanca y pudieron enviar este mensaje para armar una campaña solidaria y dejarle algo a quienes más lo necesitan en este momento. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Como ustedes saben, hace 48 horas Bahía Blanca tuvo el desastre natural más grande de su historia y con un grupo de deportistas y personalidades de la música, del arte de Bahía Blanca decidimos arrancar una colecta para que la gente de todo el país o de donde quieran puedan donar y puedan aportar su granito de arena para que Bahía empiece su reconstrucción de a poquito. Les pasaremos la información con CBU para hacer transferencias bancarias, para donaciones en efectivo. También pueden donar artículos que la municipalidad está pidiendo, tanto en el Dow Center, en Bahía Blanca, como en distintos puntos en todo el país que pronto daremos a conocer. Así que muchísimas gracias. En estos momentos es donde más tenemos que trabajar en equipo y tratar de colaborar con la que la están pasando mal. Estamos cerrando ya Noticias a las 20:30 y queremos saber cómo termina el lunes y qué va a pasar mañana con el clima. Nacho, ¿nos contás?
Sí, claro. Tenemos una alerta por sudestada para las próximas horas que sigue en vigencia sobre Buenos Aires. De hecho, está soplando a 16 kilómetros por hora el viento del sudeste. La temperatura casi 17 grados, 16 grados 8 décimas. La humedad alta, 77%. El cielo está cubierto y se están registrando algunas lloviznas sobre algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a entrar en un mejoramiento temporario, unas 12 horas sin lluvias. Mañana bien temprano vamos a amanecer con cielo nublado, pero sin precipitaciones. 13 grados la temperatura mínima, tiempo frío para esta época del año. El viento del sudeste a 35 kilómetros por hora. La recomendación entonces para mañana, a salir abrigados, aunque no me lo crean. Y a partir de la tarde, mezcla de sol y de nubes con una máxima de 22 grados. El viento va a continuar soplando moderado con ráfagas del sudeste, la humedad cerca del 70%. Pero hacia la noche otra vez el tiempo vuelve a desmejorar, nubosidad otra vez en aumento, 18 grados la temperatura y el viento del este. Se esperan lluvias para la madrugada y la mañana otra vez del próximo miércoles, lluvias que van a ser entre débiles y moderadas, nada que ver al temporal que vivimos. Bueno, muy bien, Nacho, muchísimas gracias por toda esta data. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer más noticias a las 20:30. Buen descanso.